Hola, bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Manu? Manuel Hola, Guerra. buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro espacio de Socialmente Digital. Ya te digo que desde el principio que me voy a confundir con tu nombre. Te tengo en la cabeza por Twitter como Manu y me va a ser difícil llamarte Manuel, ¿vale? No Pero pasa ya me nada, disculpas, me tomo esa licencia desde el principio. no hay Eh, problema. Hoy, bueno, pues vamos a empezar con una puntualidad súper rigurosa y aquí estamos para tratar delitos cibernéticos y lo vamos a hacer con un referente en materia de ciberseguridad, con nada más y nada menos que un miembro de la Policía Nacional, de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Y bueno, tenemos aquí a un hacker de los buenos, ¿no? Porque he Eso leído por es. ahí que también eres hacker de los buenos. Lo primero que te preguntaría, Manuel, es concretamente en qué consiste tu trabajo. Bueno, en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, nuestro trabajo es básicamente perseguir a los ciberdelincuentes que actúan tanto en España como en otros países. Mi trabajo en concreto es análisis forense informático. Hay que pensar que hoy en día, pues obviamente todos los dispositivos digitales, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, van a tener información de interés para una investigación. Pues nuestro trabajo es sacar esa información de un dispositivo digital de forma que se pueda utilizar en un procedimiento judicial. Por eso análisis forense informático. Además, en la Unidad Central de Ciberdelincuencia no solamente se hace este tipo de tarea, sino que se persiguen todo tipo de ciberdelitos, como pornografía infantil, fraudes en las telecomunicaciones, ciberataques, piratería, fraudes en Internet en general, fraudes financieros. Es decir, un compendio de ciberdelitos que por los especialistas de esta unidad, pues en función de cada tipo de modus operandi o cada tipo de delito, pues grupos especializados permiten localizar a los autores de los hechos. Uh-huh. Vamos a hablar ahora concretamente, seguramente, con la tipología de los ciberdelitos para que aprendamos contigo qué son y qué tipología, cuáles son los más comunes. El sector de la ciberseguridad actualmente es un sector emergente con muchas posibilidades de salida profesional también. Para aquellos que sean seguidores no solamente de tu perfil en Twitter, sino también que les guste el tema de la ciberseguridad, ¿qué les podemos recomendar? ¿Qué hay que estudiar para poder dedicarse a algo parecido a lo que vosotros hacéis en esa unidad central? Bueno, mi opinión personal es que más que estudiar, primero te tiene que gustar, tienes que tener una serie, no de capacidades, sino que te guste estas modalidades o este tipo de estudio o de técnicas. Ya que estudiar, bueno, pues puedes desde un ciclo medio, un ciclo superior, ahora incluso ya se están empezando a implantar en España los ciclos superiores de ciberseguridad, que por desgracia, hasta no hace muchos años no existía este tipo de estudios reglados. Incluso ya hay grados en ciberseguridad en España. Por eso que si me preguntan qué es lo que se debería estudiar, pues a mí personalmente, tanto un ciclo superior como un grado, ya en función de cada persona, en ciberseguridad pues sería recomendable. Pero no hay que pensar que nuestro único trabajo en el caso de la Unidad Central de Ciberdelincuencia es especialistas informáticos, no. El trabajo de la Policía Nacional es perseguir al crimen. Se necesita pues el trabajo tradicional de investigación, de seguir en la vida real, de realizar diligencias, etcétera. Ya un poco apartado de lo que es la Policía Nacional, pues obviamente en España y en otros países existen muchas empresas que buscan programadores, que buscan especialistas en ciberseguridad, que buscan Red Team o Blue Team. Esto es algo que está muy de moda últimamente. Hay que Sí. pensar que hoy en día todas las empresas van a tener facturación online, correos electrónicos, páginas web. Y el problema es que esas páginas web o esos sistemas tecnológicos no solo tienen que estar funcionando y tienen que ser seguros, porque no es recomendable que una empresa, alguien le robe su base de datos o alguien se cuele en su sistema de correo. Ahí es donde actualmente se está incidiendo mucho para mejorar esas capacidades. Esas capacidades se mejoran con técnicos, con personas que se encargan de pues analizar, auditar, buscar esas vulnerabilidades y parchearlas o solucionarlas. Por eso que el mundo de la ciberseguridad hoy en día está en pleno auge, no solo desde el punto de vista de la programación, análisis forense, pentesting, hay muchísimas áreas dentro de la ciberseguridad. Cada cual tendrá que tratar de buscar la que más le guste.
En tu caso se han unido esa pasión, por así decirlo, por la tecnología y por esta rama concreta de la ciberseguridad con una vocación de servicio público, ¿no? Porque desde el puesto de trabajo que tú tienes, lógicamente, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, en mi caso personal yo ya tenía claro desde hace muchos años, desde que era pequeño, que yo quería ser policía nacional. Yo solo tenía cristalino. Y también pues me gustaban mucho las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues vi en la Policía Nacional, en concreto en la antigua Brigada de Investigación Tecnológica, que después se convirtió en Unidad de Investigación Tecnológica y ahora ya somos Unidad Central de Ciberdelincuencia. Pues ya habrá cosa de prácticamente 15 años que mi sueño, por decirlo así, era formar parte de esta unidad. Entonces, bueno, pues a través de unos estudios y obtener la oposición de Policía Nacional, pues al final conseguí estar en esta unidad de ciberdelincuencia. Y por eso animo a todas esas personas que le guste tanto la vocación de servicio público como perseguir a los ciberdelincuentes, a los malos, como las nuevas tecnologías, pues obviamente este es un lugar idóneo para ese tipo de perfiles. Perfecto. Pues vamos a entrar en materia, si te parece. Lo has comentado antes, pero de una manera muy sencilla, ¿qué podemos decir que es un ciberdelito o que no lo es en Internet? Y dónde se cometen esos ciberdelitos, lógicamente, ¿no? Vale, un ciberdelito, pues le podemos quitar la palabra ciber y tendríamos el mismo resultado. En España, pues hay una serie de delitos que están contemplados en una ley que se llama el Código Penal. Ya sea ciber o no, realmente poco importa, porque pongamos en el caso de un fraude, de un engaño, de una estafa. Esa estafa se puede cometer tanto no en la vida real es todo, sino en una vida, en un sistema tradicional, en el ámbito digital o en un sistema tradicional. ¿Qué ocurre? Que cuando existe ese componente tecnológico para cometer el delito es cuando lo conocemos como ciberdelito. Por ejemplo, un phishing bancario pues siempre va a necesitar de un engaño a través de un correo electrónico. Al ser un medio tecnológico, se va a denominar ciberdelito. Pero hoy en día la línea está muy difusa entre lo que es un ciberdelito y lo que es un delito tradicional. Porque prácticamente todos los delitos que existen en España van a tener un componente tecnológico. Me gusta siempre hacer el ejemplo, aunque es un poco, bueno, no adecuado, pero del homicidio. El homicidio tradicionalmente es un delito analógico, una persona que mata a otra. Pero hoy en día va a existir una serie de componentes tecnológicos que van a permitir investigar ese delito. Un teléfono móvil, una cámara de seguridad que a lo mejor ha grabado la escena del crimen, una serie de indicios tecnológicos que van a poder permitir esclarecer ese tipo de delito tradicional. Por eso que no solo es centrarnos en ciberdelitos. Cualquier tipo de delito que podamos ver hoy en día pues va a tener ese componente tecnológico. Ya en cuanto a ciberdelitos, pues es lo que comentaba un poquito al principio de la entrevista. Ahora mismo los fraudes en Internet, fraudes financieros, ciberataques, es lo que están llenando prácticamente todos los días los titulares en los medios de comunicación. Hemos hablado de homicidios. Esto nunca me lo esperaba yo, que en estos espacios termináramos hablando de esto. Esto se está poniendo muy interesante. Luego hablamos de ese tema, pero como has nombrado los fraudes y también los ciberataques, ¿a quién van dirigidos principalmente esos fraudes, esos ciberataques? ¿Quiénes son las víctimas? Pues las víctimas perfectamente se pueden englobar en dos tipologías distintas. La primera, las empresas. Una empresa que puede sufrir un ransomware, un malware, un virus que le bloquea sus ordenadores y le pide un rescate, o otro tipo de estafas que tratan básicamente de obtener dinero. Normalmente son ataques más avanzados y más dirigidos concretamente contra una empresa. Y después tenemos a los ciudadanos, cuando las víctimas son los ciudadanos. Suelen ser ataques más indiscriminados, es decir, no se elige a un ciudadano en concreto por algo específico, no. Se lanzan campañas indiscriminadas a través de mensajes de texto, a través de correos electrónicos, a través de engaños en redes sociales y lo que buscan es, tradicionalmente se llama pescar, phishing. Lo que buscan es cazar a cuanto más números de personas, mejor. Pero no es un ataque dirigido, simplemente lanzan 1000 correos electrónicos al día o 1000 mensajes al día y tratan de que el máximo número de personas caigan en ese engaño. Por eso nuestro trabajo es, en primer lugar, la prevención. ¿Cómo se previene? Pues en primer lugar, informando a los ciudadanos
de que pueden ser víctimas de esa estafa, de ese engaño, y de ese modo, cuando vean ese mensaje, cuando vean ese email, ya se van a dar cuenta que es un engaño. Y en segundo, nuestro trabajo es bloquear esos contenidos. Si nosotros somos capaces de impedir que ese mensaje o que ese correo electrónico le llegue a una víctima, a un ciudadano, es imposible que se cometa el delito, y de esa manera vamos a prevenir la delincuencia en el ámbito de las nuevas tecnologías. Esto que hay por detrás generalmente del trabajo que realizáis es lo que quizás menos se ve, ¿no? Pero también puede ser muy interesante saber qué instrumentos, qué herramientas, qué mecanismos tenéis, ¿no? Tiene la policía para no solamente detectar, sino, como has dicho, ¿no? Bloquear, ¿no? Que pueda, porque imagino que en esto de la prevención, como dices tú, es lo más importante, ¿no? Y ¿qué tipo de herramientas son las que utilizáis o cómo detectáis que se están produciendo ese tipo de fraudes o podéis incluso cortar el que se pueda ya producir uno? En el campo de la prevención, pues programas como este que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que son primordiales a la hora de poder llegar a los ciudadanos este tipo de mensaje de cuidado con los correos electrónicos que podemos recibir, cuidado con un fichero que nos mandan por correo electrónico y a lo mejor es un malware. Yo creo que esa es la mejor prevención, a través de campañas de sensibilización. El tema de cómo bloqueamos, cómo detectamos. Bueno, existen varias formas. Yo creo que el ejemplo que mejor se va a entender es durante esta época de coronavirus en España, en otros países, pues aquí en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, meses atrás, cuando todo estaba en situación normal, pues recibíamos sobre 100, 110 correos diarios de ciudadanos que nos alertaban, que nos avisaban que habían sido víctimas de un ciberataque, de un ciberdelito. En plena pandemia hemos llegado a recibir más de 700 de esas comunicaciones, es decir, ciudadanos que detectaban o eran víctimas de ese tipo de ciberdelito. Obviamente, cuantas más horas pase un ciudadano en su domicilio, la probabilidad de que sufra un ciberdelito en su casa aumenta. En otro caso, lo sufriría en otro lugar. Lo que quiero decir es que es muy importante la prevención y avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Después ya para bloquear ese tipo de contenidos, bueno, la Policía Nacional cuenta con medidas de auxilio judicial, tanto a nivel español como a nivel europeo e internacional, que permite solicitarle a los distintos proveedores de servicios pues que bloqueen contenidos inadecuados. Has hablado antes de alguna cifra que me parece impresionante, pero al año, ¿cuántos ciberdelitos se cometen, por ejemplo, en España? Creo que es un dato que seguramente manejáis, ¿no? Sí, por ejemplo, en 2020 está sin cerrar, no se puede saber, pero como curiosidad, el año pasado creo que eran 218.000 ciberdelitos denunciados ante las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. Es una cifra bastante elevada. Tenía que decir que la tasa de solución o de esclarecimiento de esos delitos es también alta. Porque una cosa es, como lo has dicho y te he querido entender, nosotros también aquí tenemos en Andalucía un centro de prevención de incidentes de ciberseguridad que se llama Andalucía CER. Sí. Y claro, como estamos acostumbrados a manejar datos, una cosa son los datos que son los incidentes que de alguna manera son gestionados. Y hemos hablado de 218.000, ¿no? Que son los que han sido denunciados, me dicen, ¿no? Que lo cual son los que vosotros denunciáis, pero la cifra exacta de cuántos se producen no la podemos conocer, ¿no? Claro, eso es. 218.000 son las denuncias que se han recibido en España por este tipo de delitos. Hay personas que o bien no se dan cuenta de que han sido víctimas y no denuncian, u otras personas que deciden no denunciar por el motivo que sea. Obviamente es importante que la ciudadanía denuncie cuando ha sido víctima de este tipo de ciberataques, por dos motivos muy sencillos. El primero, para evitar que pueda ocurrirle a otra persona. Si esa persona denuncia un ciberataque concreto, pues la policía podrá actuar y podrá localizar a la persona que está ejecutando ese ataque y mitigarlo, paralizarlo. Pero si nadie denuncia, es más complicado que la Policía Nacional pueda detectar ese tipo de campañas. Sí que es cierto que, bueno, tenemos capacidades que permiten, aún sin la denuncia de los ciudadanos, poder detectar este tipo de ciberataques. Pero lo recomendable es siempre que el ciudadano denuncie. A la policía, a Manuel, hay que denunciar a dónde vamos, qué tipo de recursos tenemos los ciudadanos que somos víctimas o creemos ser víctimas de un ciberdelito. Pues muy sencillo. Lo primero es tratar de recopilar un poco la información que se disponga. Nada de datos técnicos ni datos complejos.
Si hemos recibido un correo electrónico malicioso, creemos que ha sido malicioso, simplemente pues tenerlo guardado o no borrarlo, tenerlo ahí listo para cuando vayamos a la comisaría de Policía Nacional, cualquier comisaría de Policía Nacional que podemos tener en España, existirán oficinas de denuncia y atención al ciudadano, donde mis compañeros pues recepcionarán esa denuncia y la trasladarán al grupo de investigación tecnológico correspondiente. Ya el grupo de investigación tecnológico, si faltara algún tipo de dato o hubiera que ampliar información, ya se pondría en contacto directamente con el ciudadano y le solicitaría esa información. Pero en todo caso el protocolo es sencillo. Cualquier persona que haya sido víctima de un ciberdelito pues puede acudir a una comisaría de Policía Nacional a presentar una denuncia. Del mismo modo que si un ciudadano le roban su vehículo, su coche, pues va a ir a una comisaría a denunciar que le han robado el coche. Esto es el procedimiento es exactamente el mismo. El caso es que cuando, por ejemplo, nosotros ponemos una denuncia cuando has hecho tú un robo, tal, lo que buscamos es que se repare la situación. En este caso, ¿qué grado de resoluciones puede tener? Es decir, una cosa es la gestión y otra cosa es que yo al final obtenga, ¿no? Bueno, pues según me imagino que por el tipo de ciberdelito. Yo puedo comprender que la mayoría se resuelven, pero lo que tampoco sabemos es cómo se resuelven, es decir, qué tipo de, cómo se puede, un agravio de este tipo, cómo se puede solucionar. Si vamos por tipología, igual quedan más claros los ejemplos. Manuel, no lo sé, como tú lo quieras hacer. Por ejemplo, en casos de pornografía infantil, todo aquel depredador o acosador que sea detenido, pues ya es un depredador que no va a acosar a más niños. Entonces ya, por ese simple motivo, yo creo que ya es razón suficiente para denunciar. En casos, por ejemplo, de ransomware, el típico malware que bloquea un ordenador y nos pide un rescate económico para devolver el dinero, para devolver los ficheros, pues a lo mejor yo soy víctima de un ransomware, puedo pensar, ¿para qué lo voy a denunciar? A mí ya me han metido el ransomware, he perdido los ficheros, los doy por perdidos. Pero realmente eso es un error, porque nosotros si recibimos esa denuncia y conseguimos llegar hasta el ciberdelincuente que diseñó ese ransomware, tenemos capacidad de recuperar las claves o las contraseñas que desbloquean esos equipos. Entonces, existen páginas como No More Ransomware de Europol, que es un recopilatorio, un repositorio de todas esas contraseñas que las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los países han ido recopilando pues de hacer investigaciones. Es decir, a lo mejor si yo no denuncio, nunca se va a poder encontrar la contraseña que descifra los ficheros que yo he perdido. Pero si denuncio, no va a ser en un día o en dos, pero en unos meses o en un tiempo, sí que se van a poder recuperar esas contraseñas y, por tanto, la víctima va a poder recuperar los ficheros, las bases de datos, las fotografías o los documentos que sean, los va a poder recuperar sin tener que pagar ningún tipo de rescate. Porque el problema es que aunque pague el rescate, probablemente nunca le van a mandar esas claves. Porque lo que va a hacer el ciberextorsionador es pedir más y más y más dinero. Y probablemente nunca le va a llegar a enviar las claves. Ahí nada, menudo delito. Que nos puede hacer un buen roto este tipo de situaciones. Habla algo de la pornografía infantil, luego hablaremos, si te parece, de la ciberseguridad de los menores en las redes, ¿no? Y cómo nosotros podemos contribuir también, como tú decías, a esa tarea tan importante como la de la prevención. Cuando hablábamos de los delitos comunes, el más común, ¿cuál podría ser? Te lo digo también porque cuando vamos a hablar ahora de recomendaciones, pues también por echar el tiro por ahí hacia lo que más comúnmente nos suele ocurrir, es decir, por dónde se nos cuelan estos malotes de Internet. Bueno, los malotes de Internet, del dato que comenté antes, de 218.000 denuncias en España el año pasado, el 88% eran de fraude en Internet. Es decir, estafas a través de Internet, compraventas de productos que nos envían, cargos fraudulentos en tarjetas bancarias, cargos en cuentas bancarias o engaños básicamente para robar el dinero que tengamos en nuestras cuentas o en nuestras empresas. Eso es el máximo porcentaje, un alto porcentaje de ese tipo de denuncias. ¿Cómo lo hacen? Pues existen distintas técnicas. Ahora mismo y ya hace unos años atrás, las empresas están siendo víctimas de una modalidad que se llama estafa del CEO. Básicamente consiste en que la empresa recibe un correo, un responsable de pagos o un responsable de gestión económica recibe un correo
que se hace pasar por el CEO, por el director de la empresa, en el que le solicita a ese empleado que haga una transferencia de X cantidad de dinero a otra cuenta. El empleado cree que su jefe le está ordenando esa orden de pago y la ejecuta. En realidad es un engaño que se han hecho pasar por el jefe o por el CEO de esa empresa y el trabajador pues ordena un pago a lo mejor de medio millón de euros o de 1 millón de euros y a una cuenta extranjera. Por eso es muy importante, cuando se detecte ese tipo de actividades, denunciarlo lo más rápidamente posible para que la Policía Nacional trate de bloquear esa transferencia, porque normalmente si se consigue reportarlo a tiempo se puede bloquear la transferencia. Eso a nivel de empresas. Ya a nivel particulares, pues estamos viendo muchas campañas de SMS fraudulentos. Yo en mi teléfono móvil pues recibo un teléfono de una entidad bancaria X indeterminada en la que me dice que tengo que cambiar las contraseñas o que tengo que actualizar cualquier dato. Al pulsar en el enlace, entro en una página web que es muy parecida a la de mi entidad bancaria, pero en realidad es un engaño. Es una página que han creado los ciberdelincuentes que lo único que buscan es que yo introduzca mis datos confidenciales, mi contraseña y mi DNI o cualquier otro dato. Una vez que yo introduzco esos datos, pues ellos ya no tienen ningún inconveniente para entrar en la banca online de verdad y hacer transferencias en mi nombre y dejarme la cuenta a cero. Otra modalidad que también durante el estado de alarma hemos visto que aumentó exponencialmente son correos electrónicos que reciben tanto ciudadanos como empresas en las que se hacían pasar por la Tesorería de Seguridad Social, organismos públicos en general, en las que se adjuntaba un fichero con una supuesta denuncia por una irregularidad o en la declaración de la renta o con la gestión de un trabajador. En fin, al fin y al cabo, cualquier excusa que haga al ciudadano descargar el fichero por miedo o por temor a esa posible denuncia. ¿Qué ocurre? Que ese fichero realmente era un malware que se instalaba en el ordenador y lo que hacía era enviar todas las contraseñas que el navegador tenía guardados al ciberdelincuente. Hoy en día, cuando entramos a nuestro correo electrónico, pues la mayor parte de las personas tenemos la contraseña recordada. Es decir, no tenemos que escribir esa contraseña a una red social o incluso a la banca online. Pues el navegador tiene todas esas contraseñas guardadas en un fichero. Lo que hacía el malware era enviar todas esas contraseñas al ciberdelincuente. Entonces el ciberdelincuente ya no solo tenía acceso a nuestra banca online, tenía acceso a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas de correo electrónico, es decir, a cualquier tipo de cuenta que tuviéramos vinculada a nuestro navegador. Básicamente toda nuestra vida. ¿Qué hacer en caso de que suframos este tipo de ciberataque? Aparte de lo de denunciar que ya he dicho, es muy importante de la forma más rápida posible cambiar todas las contraseñas desde otro ordenador distinto. El tiempo que tardemos en cambiar las contraseñas se reducirá la probabilidad de que el ciberdelincuente pueda acceder de forma fraudulenta a nuestras cuentas. Y muy importante, siempre que sea posible añadir un segundo factor de autenticación. Esto a lo mejor suena un poco raro. El segundo factor de autenticación es simplemente poner nuestro teléfono móvil como segundo método para acceder a un correo electrónico o una red social. Por ejemplo, yo quiero entrar a mi cuenta de correo electrónico, tengo que meter mi contraseña y el siguiente paso es un mensaje que yo recibo en mi teléfono móvil con un número. Y yo tengo que meter ese número en el navegador web. Es un sistema totalmente gratuito, pero que aumenta muchísimo la seguridad de las cuentas. Recomendable en cuentas de correo electrónico, redes sociales, etcétera. Al final se trata de adquirir buenos hábitos y que igual que cuando sales de casa eres capaz de cerrar 3 candados, ¿no? Pues como dices, a la hora de cometer una acción tan sensible como cualquier, parece que no es mentira, pero de autenticarte con doble factor de seguridad, que cada vez está más extendido, pero hay muchas personas todavía que prefieren agilizar las gestiones y todo, y la apertura de correos y tal, y no lo hacemos. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas fui víctima, creo que de algo así, porque lo puse en conocimiento de Andalucía hace, y me escribió tráfico por una multa que me daba todas las soluciones para poder mandarla y además pagarla con antelación, que me hacían una reducción de no sé cuánto % y bueno, yo no ni la multa me había llegado ni nada y me llegó al correo corporativo, que además fue raro porque yo no lo uso para nada el correo corporativo, solamente lo uso para el trabajo, ¿no? No tengo nada
Así que, bueno, no lo denuncia la policía, pero nosotros sí nos encargamos de hacerlo en el ámbito corporativo de la Junta de Andalucía. Si quieres, vamos a ir también hablando más de estas recomendaciones. Nos preguntaban Sí. algunos seguidores que están con nosotros hoy que hablaban de lo que tú decías, ¿no? Que cómo se podía, Pedro, por ejemplo, nos preguntaba que cómo se pueden evitar el spam o incluso bloquearlos, ¿no? Este tipo de correos que nos llegan de manera intrusiva y que muchas veces van a la carpeta de spam. Algunos los tenemos más en cuenta, otros no. Al final, se trata de configurar dispositivos y configurar también, como has dicho tú antes, los móviles, pero también los ordenadores para intentar para estar más seguros, ¿no? El ejemplo que ponía Pedro es uno, pero al final ese tipo de recomendaciones más básicas las podríamos enumerar, Manuel. Sí, lo del spam, pues si utilizamos correos electrónicos como Gmail, Outlook, Yahoo, ya tienen máquinas o motores de spam que rápidamente detectan esos correos y ya los mandan a la carpeta de spam. El usuario no tiene que hacer nada, es un sistema automatizado. Pero sí que hay otros consejos en los que el usuario tiene que interactuar. Por ejemplo, poner contraseñas suficientemente robustas. No estamos hablando de una contraseña de 50 caracteres que sea imposible de recordar. Una contraseña tan fácil como poner algún número, alguna letra y algún carácter especial de al menos 7 u 8 caracteres, que puede ser una palabra o algo que recordemos. Por esa forma ya estamos evitando que nos puedan robar un alto grado de probabilidad que nos puedan robar la cuenta. Y después, muy importante, nunca repetir contraseñas en 2 sitios distintos. Aunque pongamos un cambio pequeño, no tenemos que hacer lo ideal sería que cambiemos la contraseña totalmente. Pero bueno, tampoco sabemos que todo el mundo no lo va a hacer. Pero sí que es importante hacer un pequeño cambio en esa contraseña. Porque si algún día nos roban la cuenta, por ejemplo, si caemos en un phishing y nos roban la cuenta de correo electrónico, con esa contraseña van a poder entrar a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, etcétera. Pero si son contraseñas distintas, ya no van a poder entrar. Lo que he comentado, también el segundo factor de autenticación, eso es importantísimo. En todos los sitios que se pueda establecer, siempre configurarlo. Es gratuito y la probabilidad de que alguien pueda romper esa medida de seguridad es ínfima, es muy reducida. Después también un poco de sentido común desde el punto de vista de que nadie nos va a ofrecer una ganga a través de Internet. Por ejemplo, un teléfono de alta gama que sabemos que cuesta 1.000, 1.100 euros, 900 euros, en el mejor de los casos 850, si nos lo dan nuevo por 400 o 350, deberemos desconfiar. Debemos desconfiar desde el punto de vista de que las gangas no existen. También a la hora de comprar por Internet, fijarnos que la tienda donde queramos comprar sea fiable, sea conocida. A veces los ciberdelincuentes crean tiendas de apariencia normal, pero en realidad es una estafa. Lo único que buscan es obtener datos bancarios para hacer cargos fraudulentos. Durante el estado de alarma lo hemos visto en multitud de ocasiones. Ciberdelincuentes que creaban páginas, ya bien o para vender supuestas vacunas para el coronavirus o para vender mascarillas cuando no se podían conseguir o para vender otro tipo de productos relacionados, pues era todo mentira. Lo único que buscaban era obtener la tarjeta bancaria de esa persona. ¿Cómo evitarlo? Pues teniendo tarjetas monedero, es decir, no meter nuestra tarjeta donde tenemos la nómina con nuestros ahorros o lo que sea. Utilizar tarjetas monedero que tienen una cantidad muy pequeña, la cantidad que nosotros le carguemos, y normalmente en las entidades bancarias nos proporcionan este tipo de tarjetas de forma gratuita, es decir, normalmente no tenemos que pagar nada más. Otra forma es utilizar sistemas como PayPal. PayPal es un intermediario que al fin y al cabo, si pagamos por PayPal, no nos van a engañar en principio. También sí que los ciberdelincuentes intentan suplantar a PayPal. Yo quiero comprar algo y me dicen, te lo pago por PayPal. Y a mí me mandan un correo que simula ser PayPal en el cual me dicen que se ha realizado el pago. Es mentira. Siempre cuando vendamos o compramos algo, entrar a nuestra cuenta de PayPal para comprobar que efectivamente hemos recibido el dinero. No conformarnos con el SMS o el correo electrónico que recibimos en el que nos dice que hemos recibido el dinero. No, entrar a la cuenta de PayPal y comprobarlo, porque estamos detectando, ya esto hace varios años, como simulan, mandan un correo como que se ha efectuado ese pago, pero en realidad no hay ningún pago. La víctima envía el producto y se queda sin el producto y sin el dinero.
como estamos viendo, están en continuo aprendizaje estos ciberdelincuentes porque, bueno, imagino que en el COVID, como decías, han aumentado, pero también se han espabilado mucho, ¿no? Viendo los productos de primera necesidad que la gente necesitaba adquirir, bueno, pues ahí han ido a buscar también la ganga que han podido tener. Además, también nosotros somos cada vez más usuarios de las redes sociales. ¿Se pueden cometer ciberdelitos también en este ámbito de nuestra vida digital, en las redes sociales? Por supuesto. Aquí en la Unidad Central de Ciberdelincuencia existen 2 grupos especializados solo en redes sociales y redes abiertas. ¿Qué tipo de delitos se pueden cometer? Pues de sextorsión, el típico engaño que recibimos en la que nos graban o nos dicen que nos graban realizando comportamientos sexuales y después nos piden un rescate, injurias también, amenazas o ya incluso ventas de productos. Hoy en día en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes sociales más conocidas, estamos viendo cómo son pequeños comercios a través de los cuales anuncian productos ilegales o ilegales. Entonces ya no solo la red social sirve del fin primogenio de hablar con tus amigos, ahora mismo una red social prácticamente es un comercio online, es un sistema de chat, tiene muchísimas funcionalidades. Entonces la red social no la hay que ver solo hoy en día como algo para poder comunicarme con mis amigos. La red social ahora mismo es prácticamente un compendio de distintos servicios que se centralizan todos en una red social. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo esta videoconferencia a través de Facebook. Pues Facebook en principio no tenía cuando nació Facebook no era esta la idea, pero la tecnología avanza y permite obtener pues más funcionalidades. Y este es un claro ejemplo, que no todo, también hay que dejar claro que no todo es malo. Es decir, no utilizar redes sociales es malo, no utilizar, quiero decir, hay que tener siempre un sentido común y tener cuidado, pero tampoco desde el punto de vista de paranoico de no voy a utilizar un teléfono móvil, no voy a utilizar una red social. Las nuevas tecnologías están para ayudarnos. Obviamente existen problemas, pero yo creo desde mi punto de vista personal que es más los beneficios que nos aportan las nuevas tecnologías que lo que nos puede dificultar o los problemas que nos puedan causar. Bueno, aquí somos pro tecnología totalmente, pero eso sí, siempre intentamos hacerlo de una manera segura y responsable, porque la tecnología, como tú has dicho, mejora la calidad de vida y está ya instalada en nuestro día a día. Somos ya partes de la economía digital, pero como en la vida, como tú has dicho, vamos a llamarle real, en la vida física, pues tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones con nosotros mismos para poder evitar todo ese tipo de situaciones. Ahora que llega el verano, es verdad que hay muchísima información sobre cosas que pueden, y cada vez más, ¿no? Como estamos todos aquí cambiando con las nuevas plataformas, además que surjan y demás, como solemos compartirlo todo, pues también decimos dónde estamos, qué estamos haciendo en ese momento y eso pues también puede ser un chivato, ¿no? Para estas personas que pueden estar detrás, que pueden vigilar y que pueden saber concretamente si estamos en casa, si no estamos en casa. Es decir, para el verano, ¿qué tipo de recomendaciones nos podrías hacer? Digo, de cada verano, porque lo tenemos aquí al lado, ¿no? Claro, pues lo más importante, aparte de las recomendaciones típicas del correo, el correo físico, el buzón de casa, que no se vea que está lleno, las persianas que no estén bajadas, etcétera, pues también es importante en nuestras redes sociales no dar información innecesaria. Ya sé que está muy bien poner la foto en la playa con los pies al sol, pero a lo mejor estamos dando demasiadas pistas a alguien para decirle que no estamos en casa y durante cuánto tiempo no estamos en casa. ¿Quiero decir con esto que no hay que poner esa foto? No tiene por qué, pero sí que tenemos que tomar una mínimas medida de seguridad, como por ejemplo restringir las personas que pueden ver ese contenido. Yo, por ejemplo, si en mi Facebook personal quiero publicar esa foto, pues yo en Facebook personal solo voy a tener a familiares y amigos. Es decir, no hay ningún tipo de problema porque publique esa foto. El problema estará cuando yo lo que busco es un auge de visitas, de me gustas, de retweets o lo que sea. Y para ganar eso pongo toda mi información pública. La puede ver mi amigo, mi familia o un ciberdelincuente o un delincuente tradicional. Por eso, más que el consejo de no publiques eso, sería publica eso de forma restringida, de forma que solo lo puedan ver las personas que tú conoces o con las que tienes relación, etcétera. Esto sería para mayores de edad. Cuando hablamos de menores, sí que es más importante tomar unas medidas más exhaustivas, por decirlo así.
Los menores, pues, en cierto modo tienen la necesidad de conseguir de ser los que más me gustas tienen, por ejemplo, en Instagram, ser los que más seguidores tienen. Eso puede causar un problema, aparte de los problemas, obviamente, del manejo de redes sociales por menores de edad, de tratar de realizar actividades o, por ejemplo, grabar vídeos lo más llamativos posibles o lo más extremos posibles. Ya no estamos hablando de que yo publico una foto y indirectamente por esa foto alguien puede saber que estoy aquí y me pueden venir a hacer algo, me pueden robar a mi casa. Es que ya estamos hablando de yo voy a grabar un vídeo en el que salto desde este lugar o estoy en una cornisa de un edificio caminando. Eso directamente ya es algo peligroso. Y estamos viendo cada vez más jóvenes y no tan jóvenes que se graban o que tratan de ganar contenido o que tratan de ganar seguidores a través de poner su vida en riesgo. Y eso es algo muy crítico, ya que, por ejemplo, ir a altas velocidades en un vehículo, tirarse desde un puente muy alto, es algo peligroso y ya peligroso directamente. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese tipo al realizar ese tipo de conductas, que no todo vale para ganar un me gusta. Sí y luego, perdona. No, digo que sí que es cierto que las redes sociales ya están penalizando esos contenidos. Es decir, alguien que está intentando subir un contenido que sea inadecuado, peligroso o extremo, pues probablemente a esa persona le van a bloquear la cuenta. Y podríamos decir, y no lo sé, te hablo totalmente de la ignorancia, pero cuando los delitos que luego la gente se jacta de subirlos a internet, gracias a Dios también a mí no solamente creo que funciona el tema del sentido común, sino de la solidaridad, porque yo creo que hay muchas personas que detectamos o que detectan que se están cometiendo ese tipo de irregularidades, los denuncian compartiéndolo y ahí la policía también puede actuar, ¿no? Porque evidentemente ahí también se pueden cazar muchas actitudes inadecuadas, ¿no? Que a veces, como tú dices, las hacemos sin querer, pero hay otros temas que como pueden ser delitos, ¿no? Que por compartirlo, por el mero hecho de haberlo compartido, tú mismo te estás delatando, ¿no? Eso es, el ejemplo que he comentado anteriormente, conducir un vehículo a motor por una autopista a 210 kilómetros por hora, eso es un delito contra la seguridad vial. Y la gente lo comparte y lo sube y lo difunde a través de Internet. Hay personas que lo ven, dicen esto es un delito, lo reportamos a la policía. En este caso, por ejemplo, los grupos de redes sociales analizan el vídeo, buscan patrones o buscan localizaciones, identifican al autor y proceden a su detención. Por eso que está todo, al fin y al cabo, está todo relacionado. No solo recibimos reportes desde el punto de vista de que he sido víctima de un delito. Muchos de esos reportes son, he visto este delito o he visto cómo en esta página web se están vendiendo drogas, etcétera. Yo no quiero decir que el que lo reporta lo haya comprado, simplemente lo detecta y nos avisa a nosotros. Por eso que esa labor es muy importante. Y no hace falta, para eso no hace falta ir a una comisaría. En la página web de policía.es existe un apartado que se llama Colabora o Participa, y en delitos tecnológicos, pues ya los ciudadanos pueden hacer comunicaciones, ya sea anónimas o no, ya como el ciudadano decida, y esa información nos llega directamente a nosotros. Es decir, si el ciudadano tiene miedo a poner su nombre, no pasa nada. Información anónima llega a los grupos correspondientes y comienza la investigación. Imagino que también, por dejarlo claro, porque es tan importante esta solidaridad, ¿no? Esta implicación de todos por intentar reportar este tipo de delitos o de situaciones que nos parecen inapropiadas, porque la policía solo actúa cuando es conocedor, imagino, de este tipo de prácticas, ¿no? Evidentemente no hay ningún otro tipo de sistema que podáis utilizar, ¿no? Para conocer lo que se está realizando, sino es que pues nosotros los ciudadanos, ¿no? Parte de la ciudadanía en sí, participe, ¿no? Denunciando e informando de ello, ¿no? Claro, parte de nuestra labor es recepcionar ese tipo de comunicaciones. Sí que es cierto que nosotros también ciberpatrullamos. De la misma manera que un vehículo uniformado está por la calle buscando delitos, no hace falta que un ciudadano le diga aquí están robando porque lo puede ver. Nosotros también navegamos por internet, ciberpatrullamos, buscamos esas páginas web y tratamos de bloquearlas. Pero obviamente, cuantos más ojos estemos en internet buscando ese tipo de contenido, mejor será. No es lo mismo que estemos nosotros solo buscando ese contenido, sino que nos podamos apoyar en todos los ciudadanos que nos quieran ayudar.
obviamente los resultados van a ser muchísimo mejores. Antes de terminar, me gustaría hablar de tu Twitter, pero quiero dar paso también a alguna pregunta. Bueno, más que preguntas son comentarios de algunos de nuestros seguidores que, por ejemplo, Juan decía que hay muchos perfiles falsos en Facebook, que incluso la propia empresa que está detrás, ¿no? Pues tampoco bloquea o los borra y que, bueno, que también se agradecería un poco por su parte de interacción. Yo imagino que ha sido un comentario gracias a lo que hablamos. Luego sí también te voy a decir que creo que ha habido un par de comentarios de algo que creo que puedes tratar o lo tratamos si quieres después y después damos una respuesta a Gisela y también a Juan, que han estado comentando un caso que entiendo que es de una estafa de una empresa que no existe y que ha estado, bueno, que se repite, que hay varias plataformas en Facebook y páginas de denuncia, ¿no? Concretamente vamos a decirlo porque si es cierto que no existe y demás, bueno, pues se llama Cisne. Y bueno, están planteando alguna duda que te remiten y que si quieres, por ser algo muy concreto, lo podemos ver después porque creo que nos has explicado más o menos claro qué hay que hacer ante una situación de este tipo, con lo cual, de manera genérica, creo que hemos dado la respuesta y de manera concreta, si quieres, les podemos contestar después. Y yo no me quería ir de aquí sin hablar de tu Twitter que manejas de Ciberpolis, que me gustaría saber qué tipo de interacción tienes con las personas, ¿no? ¿Para qué se creó, además, ese perfil con intención, ¿no? Y cómo ha crecido. Bueno, ese Twitter es una cuenta mía personal que nada tiene que ver con la Policía Nacional. Lo creé ya no sé, habrá 7 años, así, no me acuerdo la verdad, cuando lo creé. Y la finalidad era básicamente, pues, enviar una serie de ciberconsejos o difundir una serie de ciberconsejos que a mí me podían parecer interesantes o relevantes en un momento dado. Parece ser que a la gente le fue gustando ese tipo de mensajes rápidos y directos, sin muchas complicaciones técnicas. Y bueno, pero básicamente no había ningún tipo de pretensión detrás, ni mucho menos. Simplemente difundir ese tipo de contenido. Bueno, pues tienes 9.700 y pico seguidores, que no es nada. Pero la gente te hace preguntas, entiendo también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es otra forma de que la gente se pueda hablar directamente y no, ¿cómo decirlo? No estar tan distantes con la ciudadanía. Es una forma de mostrarnos un poco más cercanos. Pero obviamente cualquier tipo de comunicación que reciban en esa cuenta, que sea de temas oficiales o delitos, pues obviamente los tengo que remitir a las páginas oficiales como policia.es o que acudan a una comisaría de Policía Nacional. Sobre todo me suelen preguntar gente curiosidades, salud, curiosidades como qué hay que hacer para ser policía, o yo estoy estudiando este grado, ¿qué me recomiendas para poder seguir en este mundo? No son tanto preguntas desde el punto de vista de la ciberdelincuencia, sino gente joven que quiere, pues, a lo mejor un consejo o que se oriente cómo enfocar su vida en el mundo de la ciberseguridad. Prácticamente el 99% de las comunicaciones o de las personas que hablan conmigo es simplemente personas jóvenes que están o bien terminando bachillerato o ya están comenzando una carrera y quieren saber un poco cómo enfocar su vida y dónde empezar a, ya no a trabajar, sino dónde especializarse. Pero bueno, fue lo que tratamos al principio de esta... Quizás ganes más adeptos también a partir de hoy y te vienen a preguntar un montón de cosas. De todas, a mí me parece una acertadísima estrategia por parte también ya también donde trabajas de la policía, de otros cuerpos de seguridad del Estado, que se están acercando de una manera muchísimo más cercana, más directa y más afable a la ciudadanía a través de las redes sociales, han comprendido cuál es el lenguaje de la nueva comunicación y es de agradecer que los perfiles, además de una manera bastante humorística incluso y demás, pues nos ayuden a todos a poder, como tú dices, concienciarnos y trabajar en esas tareas de prevención. Y también nos llevamos de aquí que en materia de ciberseguridad, pues la policía también está ciberpatrullando y nuestra aliada también, no solamente en las calles, sino también en Internet. Así que, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, has dado muchísima información, ha sido muy valiosa y bueno, que pases buen verano y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias a vosotros por la invitación y espero que estos pequeños ciberconsejos pues puedan servir de algo. Yo también lo espero. Muchísimas gracias y nos vemos pronto con todos vosotros. Un abrazo. Muy bien.